Se hará una explicación de resolución de este ejercicio, el 716, en el cual es una biela que tiene un sistema de biela cigüeñal. Es el pistón. El pistón se mantiene únicamente en el sentido horizontal. Entonces este va girando y entonces este va moviéndose en función del ángulo que tenga este. Hay una velocidad de giro, hay un ángulo específico y sea ya que se pida la velocidad de A aquí, la velocidad de G aquí, la velocidad angular que corresponde a la barra AB y también aceleraciones angulares de AB y la aceleración que corresponda a que exista entre O y A. Entonces se resolverá usando cinemas, usando determinantes y también se muestra un ejemplo usando en el sistema convencional también analítico. Aquí hay uno que se tiene el mismo ejercicio pero haciendo las líneas extendiendo del sistema de la manera. Es otra manera de mostrarlo. Entonces aquí empezamos aquí de método gráfico, tenemos un esquema de distancias. Entonces aquí esto está hecho en SolidWorks, entonces es 60 grados y las distancias que correspondan de acuerdo al sistema que tenemos. Entonces a partir de ahí es una manera muy sencilla de hacer las líneas que corresponden. Entonces, primero, resolviendo por determinante. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones, el determinante es la velocidad angular, producto vectorial, producto cruz, con respecto a la distancia. Entonces, la transformación de la velocidad angular, y aquí sería el determinante que correspondería. Entonces, a resolver el determinante, entonces nos dan valores en I y en J y una magnitud. Esta velocidad de B con respecto de O sería a que correspondería por el efecto de en el punto B. Dependerá del sentido que tenga. Entonces aquí tenemos, este sería el vector, que estaría en el extremo en B, y aquí es en X y en Y. Simplemente lo que se tiene, que es lo que corresponde al resultado de la determinante. Bueno, es para verlo vectorialmente, y simplemente vectores es lo que siempre se ve. Bueno, entonces tenemos el cinema de velocidades y tenemos, en realidad es una ecuación, simplemente son dos opciones de la misma ecuación. Entonces siempre tenemos A, B, A con respecto a B, o B, A, B con respecto a A. Entonces, y tenemos que decidir alguna de estas para resolver. Como ya tenemos la velocidad en B con respecto de O, que es lo mismo que velocidad en B, porque en este caso esto es un punto fijo, entonces hacer un punto fijo, entonces por eso no tenemos, sería la que correspondería directamente de esta ecuación. Entonces, como ya tenemos este valor, pues resolvemos. Esta es una igualdad, entonces significará que todo lo que esté a la derecha debe ser igual a todo lo que está a la izquierda. Entonces, vectorialmente se debe de cumplir. Entonces ya tenemos un lado que podemos definir dónde es el inicio y dónde es el fin. Entonces seguimos. Tenemos la velocidad en B, y lo que se hace entonces para hallar, tenemos velocidad en A, qué sentido tiene, qué dirección tiene. Entonces, tenemos que hacer un cinema para hacer esta ecuación. Velocidad en B la tenemos definido, por eso es inicio a fin, ya está definida su magnitud, y su dirección y su sentido. Entonces, tenemos que esta otra parte de la ecuación tiene que cumplirse, es un cinema también, tenemos que cumplir. Entonces tenemos que hacer líneas, primero será tangente a AB, que corresponderá a la velocidad de B con respecto a A, y la otra que sería, si es en B con respecto a A, entonces la velocidad que existe en B cuando lo miramos desde A. Y pues la velocidad en A, como sabemos que es un pistón, pues la pistón en velocidad en A será solamente horizontal, entonces por lo tanto será una línea que sea horizontal. Entonces son líneas que se extienden, y después lo que será es encontrar
dónde es el punto de cruce de ellos para definir dimensiones y cuál sería el único posible sentido. Al final solo hay un posible sentido, porque ya está definido cuál es el sentido por B. Entonces los otros dos vectores, pues si este es inicio y fin, los otros dos vectores serán inicio y fin, inicio y fin. Y como es una suma, entonces siempre donde acaba uno, inicia el otro. Por eso es que es al final un único sentido posible, porque no hay otra manera de llegar, de que se cierren el cinema. Entonces, esto es el cinema que correspondería para hallar estas dos velocidades. Una vez que hemos definido la velocidad de B con respecto a A, entonces podemos hallar la velocidad angular. Pues esto sería B con respecto a A. Ya tenemos el sentido porque este va hacia arriba. Entonces, si es en B con respecto de A, entonces estamos mirando desde aquí, va hacia arriba porque ya no lo dio el cinema. Entonces, por lo tanto, entonces esto sería sentido antihorario. Por lo tanto, sería positivo. Si usamos la regla de la mano derecha al ver en A, sería sentido positivo. Entonces, por eso, siempre es cuando si lo vemos de frente, antihorario positivo, horario negativo, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, la velocidad angular, velocidad lineal entre distancia. Entonces, ya con eso tenemos aquí velocidad, distancia, y tenemos velocidad angular, que en esto sería K. Sería un vector, tenemos X, Y, sería el vector en el eje K que va hacia afuera de la hoja. Y en este caso es AB. Si se dice BA, es lo mismo, porque es en la que la velocidad angular es una sola, es la misma, independientemente del punto en el que estemos mirando la barra. Bueno, entonces, si esto mismo que hemos hecho aquí, por medio del cinema, por el medio gráfico, lo queremos también verificar con determinante, pues entonces se puede hacer. Obviamente definimos cuáles serían cuál es la omega que hemos encontrado y vemos las distancias en X y en Y. Y si es, en este caso queremos hallar la velocidad de B con respecto a A, entonces la distancia empieza en A y acaba en B. Es lo que es importante. Entonces, en función de B con respecto a A, el vector sería de A a B. Entonces, cumplimos eso, vemos que efectivamente, cuando hacemos el determinante, entonces encontramos que es correcto, ¿no? Los valores coinciden. Pueden haber algunas pequeñas diferencias, pero son despreciables, cuestiones de decimales y cosas de ese estilo. Vale. Entonces, y aquí es lo que tenemos, la representación gráfica de qué corresponde esto. Esto es muy importante, los que son vectores. Coincide con el 3 y el 9, coinciden con el 3 y el 9. Entonces, una cosa que es importante aquí de los vectores es recordar que vectorialmente siempre hay un inicio y un fin. Cuando hay una ecuación que iguala, entonces hay un inicio y un fin. Si llegas a ser igual a 0, entonces todo inicia y acaba en el mismo punto. Entonces, es una diferencia también. Entonces, aquí inicio y fin, este vector, por lo tanto, los dos vectores están aquí. Este es negativo, negativo, esto es positivo, la magnitud. Entonces, todo coincide con lo que hemos encontrado. Después, si quisiéramos resolver este mismo ejercicio con el método SIR, entonces, bueno, entonces en ese caso tenemos que extender líneas que sean perpendiculares a las velocidades. Tenemos velocidad en B, tenemos velocidad en A. Entonces son líneas que extendemos perpendiculares a cada una de ellas para buscar el punto de cruce. Aquí el punto de cruce es este punto, que es el SIR. Entonces, por lo tanto, entonces, este valor lo hemos podido encontrar porque tenemos la velocidad angular por la distancia, que ya lo teníamos. Y entonces, pues lo que hacemos es, con respecto a la distancia que haya en el SIR, la velocidad en B, la distancia en SIR, va a ser la velocidad angular y también va a definir en qué sentido estaría yendo. Aquí ya podemos ver que va a ser el sentido antihorario, positivo, respecto a la regla de mano derecha, en lo que es omega B. Y después aquí, para hallar velocidad en A, entonces lo que hayamos hallado de la velocidad angular por la distancia del punto de SIR al punto A.
Entonces, y cuando hacemos los cálculos que correspondan, ya está multiplicando, ya está dividiendo, pues lo que podemos ver es que es idéntico. Entonces, es idéntico a lo que se obtuvo en el método de Cinema, el método gráfico. Entonces, simplemente son maneras diferentes de obtener el mismo valor. Vemos aceleraciones. En aceleraciones. Entonces, de aceleraciones tenemos las opciones que corresponden. Es la misma ecuación, simplemente cambiando los vectores. Aquí estamos relacionando estos dos puntos que están relacionados entre sí. En este caso es A igual a B más A con respecto a B, o B con respecto a A. Ambos es lo mismo. Simplemente va a ser el sentido va a ser diferente, va a ser contrario en un caso y en otro. Entonces aquí tenemos que analizar, esta es la parte importante de resolviendo estos ejercicios. ¿Qué cosas de estas tienen normales? ¿Qué cosas de estas tienen tangenciales? ¿Qué cosas de estas son lineales? Entonces aquí, como A es un pistón que está limitado a ser únicamente horizontal, entonces A será lineal. No tendrá normal ni tangencial. Pero B y A con respecto de B es otro caso, entonces esos sí tienen. Vale, pues bueno, pues estos pueden tener normales y tangenciales, estos dos. Y aquí, lo mismo. Lo único que como es B, pues simplemente se cambia el orden, pero nada más. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es cuál de estas tenemos que pueden ser cero. Bueno, pues vemos que hay la tangencial en B con respecto a O es cero, porque la velocidad es constante. Entonces esta ya se hace cero. Y después lo que tenemos que definir es cuál de ellas usamos. Entonces esta puede ser una muy que puede hacerse inicial, es esta que ya la conocemos, esa la que podemos conocer muy fácilmente, porque tenemos el sentido, siempre es la normal, va del radio de giro hacia el centro de giro. Entonces va de donde se está analizando al centro de giro. Entonces ya tienes el sentido. Y si multiplicas por cuadrado de omega por R, tienes la magnitud. Entonces puede ir bien resolverlo con esta. Porque ya tenemos un vector, puede ser sencillo, ¿no? Para iniciar inicio y fin. Va a ser inicio y fin de este lado, del lado izquierdo, será igual al inicio y fin de los vectores del lado derecho. Entonces, para resolver el sistema de aceleraciones, el Cinema, pues primero calculamos la magnitud de las aceleraciones conocidas que tengamos. Entonces, en este caso tenemos dos normales. Estos ya los calculamos por medio de, en el paso anterior, por medio de las velocidades, ya se tienen calculadas. Entonces, cuadrado por la distancia, tenemos la magnitud de las aceleraciones normales y entonces las dibujamos de acuerdo a la posición que se tenga en el sistema, en el mecanismo. Entonces, esta es paralela a esta y esta otra normal es paralela a esta. Entonces, tenemos las dos posibles normales que existen. Y después, una vez que hemos hecho eso, entonces podemos continuar con el sistema, con el análisis. Entonces, dependiendo en función, podemos calcular también si queremos. Esto es gráficamente. Ahora, si queremos hacerlo con determinantes, también se puede hacer con determinantes. En ese caso, entonces definimos lo que es aquí, cuál es negativo, cuál es positivo. Entonces aquí, y estos son los determinantes que corresponderían. Entonces, el esquema de determinantes, el resultado, y aquí tenemos, entonces son de determinantes, y el resultado que correspondía de ese determinante, y las magnitudes. Entonces, bueno, comparamos, pues podemos ver que, cuando comparamos con magnitud, dirección y sentido, negativo, positivo, es de velocidad de B,
con respecto a... Este es el cálculo de B con respecto a A para poder meterlo en esta ecuación. Entonces, porque la velocidad que corresponde es omega, producto cruz de velocidad. Y lo mismo aquí. Entonces, aquí está el cálculo de la velocidad para después meterlo aquí. Y poder hallar determinante. Y cuando comparamos aquí, cuando es negativo, corresponde con un negativo a negativo, la magnitud corresponde con la magnitud, y lo mismo aquí. Entonces, y aquí es simplemente obtener nuevamente los valores en IJK de cada una de las velocidades que correspondan. Siempre, lo más importante siempre es, si estamos hablando de B con respecto de A, entonces la distancia para determinante es de A a B. Eso, cuando se pilla, es muy sencillo, pero mientras que no, pues puede ser una fuente de muchas confusiones, entonces vale la pena dedicar un tiempo para tenerlo claro. Entonces, estamos aquí, pues se puede resolver por medio analítico o por medio de determinantes. En ambos casos va a dar lo mismo. O para verificar también. Bueno, entonces, ya para finalizar el cinema de aceleraciones, entonces alargamos líneas de acuerdo a la posición del mecanismo. Esta línea, que es la tangencial, es perpendicular a la normal y esta otra línea es vertical. Entonces ya tenemos estas dos líneas y donde se cruzan, pues podemos, entonces finalizamos el cinema, podemos definir las magnitudes, tendríamos las magnitudes que corresponderían y también el sentido. Entonces ya tenemos inicio y fin definido por este lado de la ecuación. Entonces todo lo que está aquí como son sumas, pues entonces esto será donde acaba este, inicia este, donde acaba este, inicia este. Entonces, por lo tanto, este sí o sí es el sentido porque no hay otro único posible. Entonces siempre tenemos que pensar en cómo está el mecanismo y cuáles son tangentes y cuáles no. Y las normales se alinearán con el eje con respecto al eje de giro y las normales tangenciales no. Entonces, eso es algo importante. Y una vez definido el cinema, entonces podemos definir alfa, la alfa que corresponde a AB. Entonces aquí tenemos la tangencial de AB, que nos está dando el sentido del cinema hacia abajo, pues este sería hacia abajo. Entonces, y después la distancia entre A y B. Entonces, ¿cuál es la magnitud que obtuvimos aquí? 2709. Entre la distancia que existe en el mecanismo entre A y B, como 35. Entonces ya tenemos el alfa AB, que también, ya sea A con respecto a B, B con respecto a A, siempre será el mismo. Entonces es un recordatorio. Entonces tenemos el valor, es negativo. Si lo vemos con respecto a sentido horario, por lo tanto sería contrario a la regla de la mano derecha, negativo. Si se usa para determinantes, pues sería un sentido negativo. Si se usa de acuerdo a gráficas, pues también recordar que sería sentido horario. Siempre el B con respecto a es muy importante y sería diferente si fuera A con respecto a B. Son de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Bueno, entonces si queremos verificar también el resultado que hemos obtenido con determinantes, pues podemos hacerlo. Entonces, aquí vamos a hacer una verificación usando determinantes. Pues ya hemos calculado cuál es el alfa AB. Entonces queremos que meterlo en el determinante para compararlo y ver si cuadra y coincide con magnitud, dirección y sentido del que hemos encontrado gráficamente. Entonces hacemos lo mismo. Alfa AB y distancia AB, porque queremos calcular la aceleración de B con respecto de A. Entonces, por eso aquí es positivo y positivo, porque va de A en X es positivo y en Y es positivo. Entonces, por eso son dos positivos. Y esta es, aquí podemos comprobar que es la misma magnitud, 0,35, que corresponde 0,35 al mecanismo. Entonces, cuando comparamos, vemos que este es positivo y este es negativo. En Y es positivo, por lo tanto, en X es positivo, J es negativo, en Y es negativo. Magnitud 2709, que corresponde a la misma magnitud que hemos encontrado gráficamente. Entonces, por lo tanto, podemos decir que es correcto, que esto es igual que el sistema gráfico.
Después, si queremos ahora calcular la velocidad en G, pues bueno, pues se puede hacer. En este caso, para hallar la velocidad en G, vamos a mostrarlo aquí usando CIR, determinantes y cinemas. Entonces, aquí tenemos el CIR, entonces hacemos otra línea más que va a decir al punto G y va a ser una velocidad en G, va a ser la velocidad tangencial siempre. Estas velocidades son tangenciales todas con respecto a estas líneas, porque estamos hablando del elemento, la barra AB, que la barra AB gira en ese instante, por eso se llama CIR. Se llama CIR porque es centro instantáneo de rotación, porque en ese momento instantáneamente están rotando con respecto a este punto. Entonces, aquí se tienen los tres, y aquí podemos hacer los cálculos. Entonces, es lo mismo, en lo que se halló hace rato, omega B, pues omega B que corresponda por la distancia con respecto al CIR, sería velocidad en G, 19,23. Bueno, pues después, dada determinantes, pues tenemos las dos posibles opciones, elegimos una. En este caso vamos a elegir G con respecto de B, también, así sirve para dar otro ejemplo. Y entonces al ver los valores que corresponden, pues dependerá si es positivo o negativo, si es horario o antihorario, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Las distancias también, de B a G. Entonces, como en este caso ahora es de B a G, entonces sería, en este caso, es de B a G. Entonces, esto es negativo, de aquí a aquí es negativo, y de aquí a aquí es negativo. Entonces, en X, en Y, en ambos son negativos. Entonces, por lo tanto, ambos son negativos aquí. Y ese positivo porque vemos aquí, con respecto a este centro de giro, girará hacia arriba. Por lo tanto, entonces es a favor de la regla de la mano derecha, sentido antihorario. Entonces, por eso aquí es positivo. Entonces, cuando resolvemos el determinante, pues aquí es positivo, aquí es negativo en la velocidad de G con respecto de B, lo que nos dice. Entonces, vamos a verificarlo por medio del cinema. Entonces, aquí por medio del cinema, aquí tenemos esta ecuación. Entonces, aquí velocidad en G es igual a velocidad en B, más velocidad en G con respecto de B. Ajá. Aquí dice que es velocidad en A. Esto está equivocado. Esto no es velocidad en A. Esta es la velocidad, es 19,23. Es la velocidad de G. Esta es velocidad en G. Entonces, la que corresponde. Y esta sí es velocidad en A. Vale, aquí es G. Aquí este es correcto, es velocidad en A. Entonces, esto es velocidad en G. Inicio-fin. Es igual a velocidad en B más velocidad de G con respecto a B. Entonces, y cuadra con los sentidos y direcciones que corresponden aquí en G con respecto de B. En X positivo, en Y negativo. En X positivo, en Y negativo. Entonces, y para referencia, entonces aquí es la otra velocidad que, recordar que G con respecto de B, B con respecto a A, pueden ser contrarios, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, y eso también es otra de las fuentes que pueden ser de confusión. Entonces hay que tener cuidado ahí. Bien, entonces, aceleraciones. Vamos a estimar la aceleración en G. ¿Cuál sería la aceleración en G que correspondería? Definimos qué ecuación vamos a trabajar. Y entonces, hacemos el cinema, magnitudes y definiciones, definiendo la única posible dirección. Valores que hemos calculado, alfa, recordar que es normal y tangencial. Entonces, si es B con respecto de G, entonces aceleración en B con respecto de G. Por eso la normal va hacia abajo y la tangencial va hacia ese sentido. Porque este es en negativo, sentido horario. Entonces, vemos aquí el determinante. Entonces, aquí igual lo mismo. Todas las dimensiones, todas las direcciones de los vectores serán positivos o negativos en función de que es donde estamos. Esto es R de G a B, que estamos estudiando la aceleración de B con respecto a G. Es algo que se tiene que tener instantáneo. No debe haber ninguna duda de cómo
de cuál es el sentido de los vectores en función de la velocidad relativa que estamos estudiando. Entonces, son los determinantes que nos dan los valores que corresponderían, y después ya puesto también gráficamente, entonces este sería el resultado final del cinema. Evidentemente, aquí se están poniendo también los determinantes para que se pueda comparar y se pueda verificar que sale lo mismo de ambas maneras. La manera más rápida, con el cinema. Indudablemente, haciendo el cinema es mucho más rápido porque estos no los necesitas. No necesitas como tal hacer los determinantes si lo usas gráficamente. Pero los determinantes también es una metodología matemática para resolver lo mismo, porque al final obtienes en X y en Y directamente los valores. Entonces, como ya tienes los valores en X y en Y, si después lo quieres resolver analíticamente, pues ya tienes la sumatoria. Lo que te haces es una sumatoria en X o una sumatoria en Y. Entonces, esta misma ecuación se suma en X y en Y para resolver la aceleración en G, o lo mismo para la aceleración en cualquier punto. Son sistemas de ecuaciones y se divide en dos. Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Después, si queremos verificar, también podemos verificar usando la otra ecuación para ver qué es lo que correspondería. Entonces, estos son ejemplos, son diferentes ejemplos para poder tener diferentes opciones para analizarlo. Y al final lo que se ve es que siempre, siempre, siempre sale lo mismo. Da igual la que tú elijas. Sale lo mismo, siempre va a salir lo mismo. La única diferencia es que puedes considerar algunas cosas u otras. Y por eso se están dando diferentes ejemplos para hacer lo mismo. Para que se vea esas diferencias, diferentes estrategias. Bueno, entonces, pues una de las cosas que definimos, recordamos, y es G con A con respecto de G, siempre es A es igual a G más A con respecto a G. Vale, pues entonces si estamos analizando A con respecto a G, la normal será de A hacia el centro de giro, que será en G, y la tangencial será con respecto al centro de giro. Será tangencial. Entonces, y aquí como ya hemos encontrado anteriormente que alfa, sentido horario negativo, cuando entremos en determinantes, pues será un sentido negativo porque es contrario a la regla de la mano derecha. Entonces, aquí tenemos sistemas de determinantes, ¿no? Las dos velocidades y las dos distancias. Aquí es negativo, negativo, porque recordemos, entonces estamos GA, entonces de G a en X negativo, en Y negativo. Entonces, por eso, aquí ambos son negativos. Entonces, es algo importante también a tomar en cuenta de cuál vector estamos, en qué sentido estamos analizando. Entonces, aquí tenemos esos vectores, hallamos la velocidad relativa, esa velocidad relativa hacemos también producto cruz para hallar aceleración, omega, que al final esto es igual, lo acostumbrado siempre es omega cuadrado R, pues es que es lo mismo. Alfa R es que es lo mismo. Lo único es que vectorialmente ya obtienes directamente los valores que corresponderían de I, J y K. Aquí es en 2 dimensiones, pero cuando es 3 dimensiones, sí o sí lo necesitas. Por eso es importante usar los determinantes para irse acostumbrando a hacerlos. Bien, entonces la parte final que tenemos es del cinema. Entonces, aquí, pues tenemos aquí, podemos obtener la AG. En este caso es inicio y fin, es diferente, porque ahora estamos hablando de aceleración en A. Entonces, sí, entonces por lo tanto, tenemos todos los vectores que hayan dado en el sentido, magnitud y sentido que correspondan, y obtenemos AG. Nuevamente, así hacemos sumatoria hacemos esta ecuación en X o esta ecuación en Y, pues sería la manera como obtenemos AG, en este caso en X y en Y. Bien, entonces aquí tenemos para lo que son las aceleraciones, para comparar los tres. Entonces tenemos aquí los 3 elementos que están comparándose. Entonces las aceleraciones veremos que siempre serán las mismas y dependerá el inicio y fin, dependerá de la ecuación que se esté usando. Entonces aquí inicio y fin es aquí con respecto de A, y toda esta suma que está aquí, pues es lo mismo. Inicio, inicio, inicio y fin. Inicio y fin, normal,
y el otro, todo lo que está del otro lado, pues inicio, inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Entonces es la manera como se determinan los sentidos, siempre. Entonces por eso es muy importante siempre tener muy presente dónde es el inicio y fin, de acuerdo a la ecuación que estemos usando. La ecuación que estemos usando indicará qué sentido corresponderá para una ecuación u otra. Bueno, y aquí también se da un ejemplo de una resolución usando el método analítico, entonces, que es el sistema de ecuaciones. Entonces, que ese es el más común, más típico que se encuentra en los libros en muchos lados. Entonces, aquí se tiene este sistema, entonces aquí la velocidad en v, y entonces aquí lo que se va haciendo es, usan cosenos, tangentes, se va haciendo trigonometría para ir definiendo, y después cuando se hace la velocidad, se hace en x y en y. Entonces, se resuelve usando en x y en y para resolver las variables. En este caso es omega, porque todas las ecuaciones están interrelacionadas. Entonces, lo que se hace aquí, las variables que existan, pues son las que en este caso es velocidad en a, velocidad en a con respecto de b, y después de ahí se vaya omega b, dependiendo de cómo se haya resuelto. Después, si se quiere también en aceleraciones, pues es lo mismo. ¿Dónde está normal? ¿Dónde está tangencial? Entonces, y de aquí, de la ecuación que se haya elegido, pues entonces se hace en x y en y. Y en este caso las dos incógnitas eran alfa y a, porque eran las incógnitas que quedaron de la ecuación. Porque la aceleración tangencial, pues depende de alfa, ¿no? Entonces, en x y en y, y la aceleración en a es la incógnita que tenemos. Que en este caso aquí no había, en y no hay aceleración en a, desaparece, o no se pone, mejor dicho, no se incluye, porque como a es únicamente horizontal, pues en vertical no va a detener. Entonces, también por eso, entonces, aquí directamente no lo usamos. Entonces, aquí despejamos, obtenemos alfa, y después aquí metemos alfa y obtenemos a. Y también se obtendrá también los valores que corresponderían. Entonces, es un ejemplo para poder indicar cómo resolverlo. No es algo que requiere su tiempo, requiere analizarlo, requiere estudiarlo, interiorizarlo, pero una vez comprendido, cualquier ejercicio que se presente, pues es algo similar. Muy bien, ánimo. Gracias.